Amada familia en Cristo, durante estos últimos días no han sido pocos quienes me han preguntado por el pensamiento respecto a la próxima convocatoria cívica en la que se efectuará un plebiscito con el fin de determinar si es pertinente hacer una nueva Carta Fundamental en la que se exprese doctrina y norma para el desarrollo de nuestra nación. Por medio de este video expreso claramente que no sería relevante mi pensamiento ni el pensamiento de cualquier creyente si estos no estuvieran sometidos a los principios de nuestro Dios para cada vivencia y conducta ética en esta tierra. Siguiendo este fundamento, les comparto. Me gustaría mostrarles una mirada macro al escenario en que estamos. En lo particular, los creyentes no debemos estar ajenos a la realidad que se vive en nuestra nación, que no difiere, por cierto, a la de los diversos países occidentales y que también a nivel mundial, podríamos decir, es casi lo mismo. Tampoco debemos ser ignorantes de la presión marcadamente ideológica de estos tiempos y que llevará irremediablemente a un totalitarismo propulsado hace décadas desde las más altas esferas del poder y organizaciones mundiales como la Organización de las Naciones Unidas y otras. Digo irremediablemente porque ha de cumplirse las Escrituras. Nada debemos observar sin el prisma de estas, y especialmente en el plano escatológico, que dice ahí en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Por lo tanto, concluimos que este ministerio o servicio a la iniquidad está en proceso de consolidación, y proceso que está ligado a un aspecto doctrinario que sustenta, por cierto, y que las Escrituras lo identifican y señalan como doctrina de error y doctrinas de demonio. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, le dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Esta es la doctrina que está ideológicamente cargada en este tiempo en los corazones de los seres humanos. Lo leído nos revela que el Señor nos muestra, ¿verdad?, que este pensamiento o doctrina será impuesto a la generación final antes que el Señor venga por lo suyo. Y además, aquí mismo, en lo que hemos leído, se nos advierte que alcanzaría a corromper a algunos creyentes, que tratando de conciliar con ella, descaminarán sus pasos. Esta doctrina, de más está decirlo, es absolutamente contraria a los principios absolutos de Dios. Como he repetido reiteradamente durante los últimos años, la Iglesia fiel ha estado lidiando no por una posición política partidista, sino se ha estado lidiando en defensa de la fe. Esto es terminante, aunque muchos creyentes aún no quieran reconocerlo. La base deductiva escritural anterior es indispensable para observar también la realidad actual y el ejercicio cívico que realizaremos, como así también toda acción que se viva en el plano social, secular, en lo que ha de venir en lo sucesivo. Teniendo claro esto, debo indicarles que la agenda política y legislativa de nuestro país lamentablemente se ha alejado cada día más de los postulados doctrinales judío-cristianos que desde los albores del nacimiento de la nación se plasmaron en las cartas o las constituciones y que se proyectaron especialmente en las constituciones de 1925 y 1980. Es cierto que estas no son suficientemente perfectas, y quiero decirle, no hay carta fundamental en el mundo que lo sea. Pero antes que usted saque deducciones, quiero señalarle claramente que si hasta aquí en nuestra nación no se ha logrado
legislar totalmente en contra de los principios absolutos que sostenemos los hijos de Dios, ha sido porque justamente en la soberanía de Dios, la Constitución, a pesar que se identifica con un tiempo histórico doloroso para muchos, pero debemos consignar que las normas doctrinales mínimas de esta no han permitido que prosperen proyectos y leyes que manifiestan el estado corrompido del hombre actual. Y concluyo desde la perspectiva bíblica, en razón de lo que ha de cumplirse, que de producirse la apertura a una constitución progresista, como se ha llamado, difícilmente para los creyentes habrá un cambio para mejor. Sería muy iluso en creerlo, ya que el ambiente y la presión ideológica actual no son propicias, y por más que me aseguren que hay buenas intenciones en esto, quiero recordar que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Por lo cual, quiero compartir con ustedes otra porción bíblica que es de advertencia para todos los creyentes. En Efesios 4:14 dice la Escritura, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. El plebiscito verdaderamente no es para determinar un camino para la solución de los problemas sociales, sino, así yo lo veo, es para abrir las puertas a este misterio de iniquidad, a un totalitarismo ideológico. Basta ver quiénes son sus promotores y los más interesados en que así sea. Nuestra misión metodista independiente ha sido siempre respetuosa por doctrina del principio de libertad, acción y elección, pero también hemos cumplido responsablemente siempre con entregar cuidadosamente y con mucho respeto los principios de Dios para nuestro accionar como luz del mundo y sal de la tierra. Creo que en esta declaración personal cumplo con este propósito respetuosamente. Vuelvo a insistir. ¿Qué debe hacer el creyente? Mi exhortación es a meditar en profunda reflexión nuestra decisión, sin dejar de tomar en cuenta lo que he mencionado, el escenario en que estamos y que las Escrituras nos describen, y aún más importante aún, salvaguardar los intereses del reino de Dios. Dios Espíritu nos guíe con toda sabiduría. Por último, quizás alguien equivocadamente podrá concluir que si bien ya todo está determinado, debemos solo esperar a que todo suceda. Esto es un error. La palabra de Dios nos señala que aún no se cumple la consolidación total de las bases del gobierno del inicuo, porque hay algo que impide, y esto es el Espíritu Santo, quien obra en los creyentes fieles, que estamos resistiendo y defendiendo activamente nuestra fe, en oración, como lo hemos hecho hasta aquí, en predicación del Evangelio, como lo hemos hecho reiteradamente, y en edificación del cuerpo, y aún más, dando testimonio en defensa de los principios bíblicos, de manera permanente y proactiva, cumpliendo nuestros deberes cívicos y además buscando en todo el propósito final de nuestras vidas, que es glorificar a Dios. Deseo dejarles al término otra porción bíblica. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Que el Señor les bendiga.